Puede que no sean capaces de sacarte de un lago congelado o de llevarte a salvo fuera de un edificio en llamas, pero las plantas probablemente te han salvado la vida, o al menos te han hecho sentir mucho mejor en más de una ocasión. Y es que, al menos en países como España o en muchos de América Latina, una cuarta parte de todos los medicamentos recetados provienen de sustancias que solo se encuentran en plantas. Los seres humanos llevamos mucho tiempo utilizando plantas para tratar enfermedades. La mayoría de esos tratamientos probablemente se descubrieron por pura suerte, como cuando alguien probaba alguna hoja al azar y veía cómo se sentía. Si alguna resultaba útil, el conocimiento se transmitía de boca en boca y a veces se llegaba a escribir. Así es como terminamos con recetas que son casi tan antiguas como la escritura misma, como una tablilla de arcilla sumeria de 5000 años de antigüedad que enumera 250 plantas para preparar medicamentos. Por supuesto, no todas las recetas funcionaban, y hay muchos remedios herbales antiguos que no hacen absolutamente nada, pero algunos sí lo hacían. Y de hecho, seguimos utilizando algunos de ellos en medicamentos hoy en día. Muchas de las sustancias de origen vegetal que usamos pertenecen a un grupo amplio de compuestos amargos que contienen nitrógeno, conocidos como alcaloides. Estos compuestos no parecen ser estrictamente necesarios para que las plantas sobrevivan, por lo que probablemente ofrecen ventajas evolutivas como defensa contra cualquier cosa que intente devorarlas. Sus nombres suelen terminar en -ina y probablemente ya hayas oído hablar de algunos de ellos, como la cafeína, la nicotina o la morfina. Y muchos de ellos tienen efectos bastante fuertes en nuestros cuerpos, para bien o para mal. Tomemos como ejemplo la mortal belladona. En 2009, una mujer fue hospitalizada después de comer solo 6 bayas de esta planta, que confundió con arándanos. Uno de los compuestos letales en la belladona es la atropina, un alcaloide que se encuentra por toda la planta. Pero la atropina también tiene su lado bueno. Está en la lista modelo de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud en 3 categorías diferentes. Los cirujanos pueden usarla como sedante para operaciones cortas o para dilatar las pupilas y acceder fácilmente a la parte posterior del ojo. Y, a pesar de ser extraída de una planta tan tóxica, la atropina funciona como un antídoto contra ciertos tipos de envenenamiento. Algunos pesticidas y gases nerviosos sobrecargan el sistema nervioso parasimpático y la atropina puede contrarrestar ese efecto mortal, bloqueando los receptores que estos tóxicos activan en exceso. Otros fármacos de origen vegetal útiles requirieron mucha ciencia para hacerlos funcionar, como en el caso de un medicamento antipalúdico llamado artemisinina. El compuesto proviene de la planta de ajenjo dulce. Tu Yu, la ingeniera química que lo desarrolló, fue galardonada con la mitad del Premio Nobel de Medicina en 2015. El uso de plantas para tratar la malaria no es algo nuevo. La enfermedad probablemente ha matado a la mitad de todos los humanos desde la edad de piedra hasta hoy, y aún no la hemos vencido. Con tanta gente sufriendo, especialmente en países en desarrollo, no es sorprendente que la gente haya recurrido a las plantas en busca de una cura. En todo el mundo se utilizan más de 1200 especies de plantas para tratar la malaria y la fiebre que la acompaña. Pero solo una fracción de estas ha sido probada adecuadamente para evaluar su efectividad. Uno de los primeros remedios conocidos por ser genuinamente efectivos fue la quinina, un alcaloide que proviene de la corteza de los árboles de cinchona peruanos. Más tarde, se desarrolló sintéticamente un compuesto conocido como cloroquina, basado en la quinina, como una versión más segura y potente del medicamento.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que el parásito Plasmodium, que causa la malaria, comenzara a mostrar resistencia a la cloroquina, así que la gente comenzó a buscar una alternativa. Tuyuyu y su equipo recurrieron a los remedios tradicionales de China. Examinaron miles de recetas tradicionales en busca de pociones y medicinas que se decía que reducían la fiebre, buscando las plantas más prometedoras. Encontraron una clara ganadora. Una planta, el ajenjo dulce, apareció no solo en una o dos, sino en cientos de recetas diferentes. Las primeras pruebas con extractos de ajenjo dulce en el parásito de la malaria fueron prometedoras, pero inconsistentes. Algunos experimentos mostraron que era altamente efectivo, pero otros solo ligeramente. Los investigadores pensaron que las variaciones podrían deberse a diferencias en la forma en que se preparaba el extracto de ajenjo, por lo que volvió a los antiguos textos para encontrar más pistas. La mayoría de los remedios sugerían procesar hojas secas con agua hirviendo, pero el filósofo chino Ge Hong, escribiendo en el año 340 después de Cristo, tenía una sugerencia diferente. Describió un proceso de preparación que utilizaba hojas frescas, no secas, y que consistía en extraer el jugo remojando esas hojas frescas en agua fría, exprimiéndolas y luego bebiendo el jugo directamente. Basándose en este relato, el equipo desarrolló su propio método de extracción utilizando éter, y lo probaron en ratones, monos y finalmente en personas. Y funcionó. El extracto mejorado eliminaba a los parásitos de la malaria poco después de que entraban en las células rojas de la sangre de su huésped, y con efectos secundarios relativamente leves. El compuesto activo fue llamado artemisinina, en honor a la planta en la que se encontró. El descubrimiento de la artemisinina creó una nueva familia de fármacos antipalúdicos que todavía se utilizan para tratar la malaria hoy en día. Luego está la diabetes, otra enfermedad que la gente ha estado tratando de combatir durante mucho tiempo. Los niveles descontrolados de azúcar en la sangre en personas con diabetes pueden llevar a complicaciones como daño nervioso, problemas de visión y fallo renal. Pero las plantas también nos ayudan en este caso. Para los aproximadamente 400 millones de personas que tienen diabetes tipo 2, uno de los tratamientos más recetados es la metformina, una molécula relativamente simple compuesta por solo unos pocos átomos de nitrógeno, carbono e hidrógeno. La historia de la metformina comienza con una hierba conocida como ruda de cabra o hierba del profesor. Se alza más de 1 metro de altura, con flores blancas, azules o moradas. La hierba del profesor se ha utilizado para controlar la diabetes en el Medio Oriente y Europa desde la Edad Media. A finales del siglo XIX, estudios encontraron que la planta contenía altos niveles de un alcaloide llamado guanidina. Cuando se aisló, la guanidina reducía eficazmente los niveles de azúcar en la sangre en animales, pero era demasiado tóxica para usarla en personas. Así que los químicos se pusieron a trabajar, probando diferentes adaptaciones de la guanidina que redujeran el azúcar en sangre sin causar envenenamiento. El resultado fue la metformina. Segura, eficaz y barata de producir, la metformina está ayudando a millones de personas a controlar su diabetes. A pesar de su estructura química simple y de mucha investigación, todavía no sabemos realmente cómo la metformina reduce el azúcar en la sangre o por qué es tan efectiva con tan pocos efectos secundarios. No todas las plantas son tan comunes, sin embargo. De hecho, las plantas que contienen los secretos de curas muy necesarias pueden haberse extinguido antes de que tuviéramos la oportunidad de nombrarlas, y mucho menos estudiarlas. En 1987, por ejemplo, un botánico llamado John Burley viajó por un bosque pantanoso en Malasia, recolectando muestras de plantas para estudiar en el laboratorio. Sus viajes eran parte de una misión más grande para encontrar nuevos tratamientos
para varios tipos de cáncer, así como para el VIH. Una de esas muestras, etiquetada como Burley and Lee 351, no mataba células cancerosas, pero hacía un trabajo increíble al evitar que el VIH se replicara. Así que los recolectores regresaron rápidamente al bosque solo para encontrarlo talado, cortado para leña o para la construcción. Los extractos de árboles similares no tenían el mismo efecto, porque eran especies ligeramente diferentes. Solo se pudo salvar cuando se encontraron algunos árboles de la especie correcta en los jardines botánicos de Singapur. El fármaco se llama Calanolide A y actualmente está en ensayos clínicos de fase 2 y es propiedad del gobierno local de Malasia. Luego tenemos a esta pequeña belleza, la vinca de Madagascar, también conocida como Catharanthus roseus. Puede parecer algo que estaría perfecto en mi jardín, pero en realidad es originaria solo de Madagascar, aunque crece felizmente en cualquier lugar cálido. La población nativa de Madagascar usaba estas plantas de vinca per vinca para tratar todo tipo de dolencias. En la década de 1950, investigadores de compañías farmacéuticas occidentales estudiaron la vinca per vinca y descubrieron que contenía algunos alcaloides bastante notables. Dos de ellos, llamados vincristina y vinblastina, se utilizan para tratar ciertos tipos de cáncer al detener la división de las células. La vincristina ha ayudado a aumentar las tasas de éxito en el tratamiento de niños con leucemia del 10% en los años 60 a más del 80% hoy en día. Y la vinblastina es a menudo un componente central de la quimioterapia para el linfoma, un cáncer del sistema linfático, así como para el cáncer testicular. Todo tipo de plantas tienen sustancias asombrosas encerradas en su interior. Así que la próxima vez que pases junto a un árbol o una flor, dale una palmadita en la hoja, suponiendo que no tenga espinas o sea venenosa al tacto, claro. Puede que te veas un poco raro y la planta no lo entenderá, pero probablemente se lo merece de todos modos.